Vamos a iniciar con una presentación breve acerca del mensaje que quiero compartir con ustedes, que como siempre digo, también es primeramente para mí. Y la primera diapositiva tiene dos preguntas, ¿vale? ¿Es bíblico invitar a Jesús para que entre en tu corazón? ¿Qué significa realmente aceptar a Cristo en tu corazón? Las voy a volver a repetir y reflexionémoslas. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Es bíblico invitar a Jesús para que entre en tu corazón? ¿Qué significa realmente aceptar a Cristo en tu corazón? Fíjense, un poco para contextualizar, porque esto no es algo nuevo, pero es algo importante, porque luego en la actualidad usamos las palabras y a veces pueden descontextualizarse. Dicen que en inicios del siglo XX, ya ven que en Estados Unidos hubo un tiempo en el que el Señor usó mucho a esa nación, yo creo que la sigue usando, pero pues Él tiene el propósito para ellos. Entonces había pues grandes predicadoras, Billy Graham y mucha gente con dones que el Señor les dio, pero algunos de ellos en esos llamamientos masivos que hacían, muchos de ellos hacían alusiones a la expresión de decir, invita que Dios entre en tu corazón, ¿vale? Y podemos ir a la Biblia, que de eso se trata también. Podemos ver, por ejemplo, un versículo bíblico muy importante que está en Apocalipsis, ¿no? Que dice, el Señor, ¿cómo? Venga. Vamos, sí, sí. Dice, el Señor llama, pero no habla nunca del corazón. Fíjense, esos son estos pequeños matices que como iglesia reformada tenemos que tener presentes para no confundir. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en este versículo en especial, en ninguna versión se habla acerca del corazón. Dice que el Señor llama a la puerta, pero nunca dice que la puerta sea el corazón, ni hace ver que sea el corazón. Y además un contexto muy importante, hermanos, que está hablando Apocalipsis de una iglesia, que está hablando a creyentes, no incrédulos. Cuando inicié el sacramento de la Santa Cena, les pregunté a todos los que están presentes, ¿quién de aquí ha aceptado a Cristo? Porque claro, en un contexto donde ya somos cristianos, o la mayoría somos cristianos, debemos entender que eso de que el Señor entre en mi corazón, lo podemos entender de alguna forma más cristocéntrica, porque primero el Señor nos ha regenerado, nos ha transformado. Es decir, miren, vamos a empezar con otro, ya les dije el primer contexto, Apocalipsis. No se habla para la gente que no ha creído en Cristo, sino es para cristianos, para su pueblo, para que entendamos que muchas veces nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza carnal que aún está luchando todos los días, bueno, a veces también tenemos que ser prestos para arrepentirnos. Y ahora vamos a entrar en el tema. Vamos a entrar en el tema, pero estas dos preguntas son muy importantes y a veces ni nosotros las tenemos tan claras como deberíamos. Creemos que las tenemos claras. Les vuelvo a repetir, lo dije iniciando por mí. Fíjense bien. Hay un pasaje de la Biblia muy importante para entender cómo es que es el Señor que realmente nos da vida y nos llama. ¿Cuántos días llevaba muerto Lázaro? 4 días. 4 días. Y estaba muerto Lázaro.
¿cómo Lázaro va a oír la voz de Jesús si está muerto? Dice el pasaje, y vuélvanlo a leer en sus casas, dice, antes de que le llame a Lázaro, el Señor Jesús le dice, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, pero es bueno que haga esto para que dé testimonio de ti. Le dice, Lázaro, ven fuera. Hoy que no le dice, Lázaro, ¿quieres que entre en tu corazón? Lázaro está muerto, hermanos. Está muerto, totalmente muerto. El único que llama a una vida nueva, el único que puede resucitar, el único que nos puede regenerar, es Dios por medio de Jesucristo. Y en la actualidad, por medio de su Espíritu Santo. Lo que pasa es que, claro, yo tuve que profundizar para entender en qué momento la acción humana nuestra puede llegar a confundir el hecho de que nosotros somos quienes decidimos aceptar o no a Cristo. Sí, evidentemente que sí hay una verbalización. Por eso cuando hay esos llamamientos masivos de decir, hey, tú ven y acepta a Cristo. Claro, la salvación, hermanos, que es lo que quiero que lleguemos, no proviene de un acto externo y de decir, hey, yo creo en Cristo. Porque ahora veremos los elementos de la fe. No, la persona que levanta la mano y dice, yo creo en Cristo, no es suficiente. No digo que no sea importante, solo que la verbalización de eso no es lo que nos salva. Y lo vamos a ver en las Escrituras. Dice, aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón, pero es un corazón que antes ha sido transformado por el Espíritu. Y eso, hermanos, no es fácil, pero la mayoría de nosotros llevamos años en el Evangelio. Y es algo que tenemos que entender y profundizar para tener la certeza de esa salvación que Dios nos ha dado. Vamos a lo siguiente. Entendiendo la salvación. Ahí tal vez no se ve, pero tampoco es muy importante porque está en inglés. Pero de un lado está el hombre natural, del otro lado está Dios, y el único camino hacia la vida eterna es Jesús. Por medio de Jesús es que los pecados de todos nosotros han sido apartados. Si estábamos muertos como Lázaro en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios. Por naturaleza no podemos acercarnos a Dios. Lo que pasa es que cuando el Señor actúa por medio de su Espíritu y nos transforma, luego entonces verbalmente yo digo, Manuel, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Pero para que esa fe sea verdadera, entonces tengo que ejercitar el arrepentimiento. Tengo que ejercitar la humildad. Tengo que entender que estoy transformado. Tengo que negar el pecado, pero a la vez reconocer mi pecado. O sea, viene una serie de consecuencias que me pueden dar testimonio de que verdaderamente soy una nueva criatura en Cristo. No el hecho de decir, sí creo en Cristo. No, esa es una externalización, como cuando tomamos estos símbolos externos. Es una externalización, pero no me hace cristiano ni salvo decir que creo en Dios, porque los demonios creen o no. Es más, si Satanás saca un 10 en teología, sabe más que cualquiera de nosotros y cree que Dios es omnisciente y omnipresente, pero no rinde su vida a Él. No lo acepta como su Señor, no lo obedece, no se humilla, no lo exalta, no lo glorifica. Solamente se queda en la parte externa del conocimiento. Y el conocimiento es una parte de la fe. Es importante, es necesario, pero no es lo único. Es crucial para el cristiano una comprensión bíblica de la salvación. La salvación no se basa en actos externos. La salvación no proviene de un ritual que la persona realiza y la consigue.
Nadie en la Biblia fue salvo por repetir una oración o levantar la mano para aceptar a Cristo. Porque eso es solo la parte externa de una fe que primeramente nace en un corazón transformado. Y la fe es en Cristo. La fe es en Cristo. Y vean que no lo digo yo, y lo cito textual. R.C. Sproul dice, ¿quieres entender cuál es tu fe como cristiano? La fe tiene conocimiento. Es decir, nosotros abrimos la Biblia y si yo leo el Salmo 150, dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Hombre, esto es conocimiento, esto cualquier persona, aunque no sea cristiano, lo entiende. Entonces, el conocimiento es una parte mínima de la fe. Luego vienen los datos de ese conocimiento. Es decir, que yo sea consciente y diga, vale, hay un Dios, alabad a Dios en su santuario, en la magnificencia de su firmamento. No solo sé leer, no solo sé lo que significan las palabras, sino tiene un sentido. Pero después viene un punto que no depende de la condición humana, hermanos. De ninguna manera depende de la condición humana. Y es la obra del Espíritu Santo. Él es quien nos toca y un día, sin necesidad de una cosa exorbitante, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, incluso muchas veces sin haberlo verbalizado. Es importante verbalizarlo, sí, pero eso no implica que por ese solo hecho seamos cristianos. Entonces, la fe incluye arrepentimiento, porque los demonios y Satanás y los incrédulos pueden creer en Dios, pero no se arrepienten, porque no conocen ni reconocen su condición de pecado. Y por eso las obras son las que valen, cuando para nosotros son obras que el Señor previamente delimitó para que anduviéramos en ellas, los que somos sus hijos. Luego veremos otra consecuencia, que es la adopción, la justificación y la adopción. ¿Cuál es el problema actual? Miren, este es el problema actual. Muchos dicen aceptar a Cristo. Sí, no, yo soy cristiano. No, yo voy a la iglesia. No, yo conozco todas las doctrinas, todas las teologías. Leo la Biblia. Es más, leo la Biblia todos los días. Pero no comprendes la gravedad del pecado ni el señorío de Cristo. Es decir, realmente no sometes tu vida a Cristo. No lo sometes. No comprendes la soberanía de Dios. No sabes qué es eso de que Dios es soberano, que es justo. Considerar el costo del discipulado y la santificación. Una vez que el Señor nos ha sellado con su Espíritu, nosotros ya estamos, es decir, nuestro corazón ya está lleno del Espíritu. Efectivamente, aún como cristianos, a veces lo entristecemos, lo contristamos, pero es precisamente porque nuestra naturaleza humana, que aún no ha llegado a la perfección, está todo el tiempo luchando. Pero hay arrepentimiento, hay humildad, hay confianza plena en el Señor. Sin entender ni practicar el arrepentimiento. No entendemos la justificación en la cruz de Cristo. Ya hemos sido justificados. Él ya pagó por todos nosotros. Ya tenemos, gracias a Él, paz para con Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, y entender la adopción como hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, hermanos. Por medio de Cristo, que es, por decirlo así, nuestro hermano mayor, el primogénito de Dios, por medio de su muerte vicaria, única y perfecta, todos los que estamos aquí, hoy nos gozamos porque somos hijos de Dios. Y estas pequeñas afirmaciones nos deben de llenar de gozo y de gratitud por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y sobre todo, sin saber que la fe es don de Dios. Por eso dice la palabra, y eso es don de Dios para que nadie se gloríe. El don es la fe.
Y esa fe solamente la puede dar el Señor por medio de su Espíritu. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada por ganarnos esa gracia. No podemos. Una vez que hemos sido sellados, una vez que hemos sido hijos de Dios, ahora sí, el discipulado y la santificación es un proceso en el que todos los días nuestra naturaleza está puesta a prueba. Por eso dice, como sabe el Señor de eso, nos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Prosigo a la meta, pero porque estoy allá, voy corriendo, sí, vengo obstáculos. A veces caigo, Señor, me arrepiento, porque sé que tú pagaste por mí, porque soy justificado por ti, porque soy hecho tu hijo. Perdóname, pero sigo a la meta. Por eso cuando en muchos contextos dicen que dile a Jesús que entre en tu corazón, es una manera de decir, no te olvides que eres cristiano, pero no es porque nosotros le digamos al Señor Jesús, sí, yo acepto que tú vengas. Hermanos, nuestra naturaleza humana es absolutamente finita e imperfecta. De hecho, grandes teólogos que el Señor ha usado, Berkhoff, Spurgeon, Calvino, Heidelberg, Lutero, dicen, al final, entre más te adentras en las escrituras, lo dicen un poco irónicamente, dice, tienes que ver qué herejía, tienes que elegir qué herejía vas a decir, porque al final hay muchas situaciones que escapan de nuestra naturaleza humana, pero no por eso no las debemos abordar. Porque si profundizamos en otras noticias y en otros temas y en situaciones políticas y sociales que ciertamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo, cuanto más recordarnos en el domingo como hoy, por qué cada uno de nosotros hemos venido esta noche. Así de sencillo. ¿Con qué actitud, dice el hermano Juanjo, con qué actitud venimos hoy a la iglesia? ¿Por qué estamos cantando alabanzas? ¿Por qué en ese momento del Selah de reflexión decimos 10,000 razones, Señor? No es únicamente porque un día dije, sí, Señor, yo creo en ti, rindo mi vida a ti. No, es una externalización, sino es porque entendemos, y yo el primero, que cuando yo salgo de aquí y durante toda la semana y en mi casa mismo, yo estoy dando testimonio de que Cristo vive en mí. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero vive porque primeramente he sido regenerado. No, Nicodemo le preguntó, oiga, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Pues claro, ciertamente te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y ese nuevo nacimiento solamente lo puede hacer la obra de Cristo en la cruz. Hemos sido redimidos, justificados, adoptados. Tenemos el regalo de la salvación, que no la perderemos nunca, y la vida eterna. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente entiendo lo que es aceptar a Cristo en mi corazón? ¿O solamente un día dije, sí, lo acepto, pero mi vida dice totalmente lo contrario? El otro día le estaba leyendo lo que decía el Mahatma Gandhi, de nosotros los cristianos, dice, el mundo sería diferente si realmente los cristianos vivieran su fe como la predican. Léanle esa cita del Mahatma Gandhi. O sea, dice, realmente el mundo sería diferente si los cristianos vivieran conforme a esa fe que predican. Porque la parte externa, pues sí, si a mí me preguntan en el trabajo o mis amistades o mi familia, oye, Manuel, ¿tú eres cristiano? Sí, pero eso no me hace realmente un nacido de nuevo, sino saber que en medio de los problemas, de la enfermedad, de la incertidumbre, de la angustia, el Señor es el Señor de mi vida, que he depositado mi confianza plena en Él, pero porque antes he entendido todo lo que conlleva ese día que verbalicé aceptar a Él. Y eso lo hice voluntariamente, sí, pero si es real, es porque hubo una transformación previa en mí. Miren, Efesios dice,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia inmerecida. Salvación es la consecuencia y el medio es la fe en Cristo, Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto tan sencillito, fíjense los teólogos cómo lo resumieron, y lo vi de una forma tan contundente que se los quiero compartir. Y dice, hay muchas formas de ver, ¿no? La doctrina católica romana, en los mismos cristianos evangélicos de diferentes doctrinas, pero la realidad es que es la justificación más las obras, pero las obras no forman parte de la justificación. O sea, las obras no forman parte de la justificación, son automáticamente una consecuencia natural de que seamos cristianos. Ni siquiera las podemos, o sea, ni siquiera suman. Se tienen que ver, pero de ellas no depende nuestra justificación, no depende nuestra regeneración, sino al revés. Ya somos regenerados, por lo tanto, hacemos buenas obras. Por lo tanto, si no damos fruto, no estamos regenerados. Y si no estamos regenerados, vana es nuestra fe. Y si vana es nuestra fe, hermanos, no somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué implica la salvación? Claro, gloria a Dios, que en su infinita misericordia y su gracia inmerecida nos rescató, nos salvó, ya somos salvos. Bueno, ¿qué implica esa salvación? Dani, ¿nos haces favor otra vez de hacer el zoom a eso? Dice, mira, aquí está el perdón y la confianza nuevamente, ¿no? Ahí está la muerte eterna, ya no tenemos muerte eterna, ya tenemos salvación, ya tenemos vida eterna. Porque el Señor tenía un propósito. Miren, ahí está el pecado y yo soy el camino, la verdad y la vida. La obra de la cruz es el Evangelio de Cristo para salvación. Gracias. La fe en Cristo nos justifica. Nuestros pecados y transgresiones contra Dios están perdonados para siempre. Eso tan sencillo que lo tenemos, lo olvidamos. La fe en Cristo nos regenera. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas pasaron. Él las ha hecho todas nuevas. La fe en Cristo nos hace hijos de Dios. Eso es increíble, hermanos. Hemos sido adoptados. Y la fe en Cristo nos garantiza la vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis, hermanos, porque ya tenemos garantizada la vida eterna. Es decir, vivimos en el mundo. En el mundo tendremos aflicción. Pero el Señor Jesús dijo, yo he vencido al mundo y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no os afanéis por el día de mañana. Basta cada día su propio mal. ¿Qué implica también la salvación? Pues la salvación es consecuencia de una fe verdadera en Cristo. Y la fe es obra del Espíritu Santo que le implanta en nuestros corazones regenerados. Cada uno de nosotros que estamos aquí hemos sido regenerados, vivificados, reedificados en la roca que es Cristo, y por eso tenemos una fe verdadera en Cristo. Y por eso todos los días nos armamos de la armadura para ir a la batalla contra el enemigo. Dice que no tenemos batalla contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, dominios. Es una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual solamente podemos hacer frente en ella cuando hemos sido regenerados
y hemos estado revestidos de esa armadura que el Señor nos da. Y es la fe en Cristo, la hemos recibido por gracia inmerecida, hermanos. Nadie de nosotros aquí puede decir que es mejor que nadie y que por eso, no, yo Manuel, bueno, ¿por qué el Señor Jesús te murió por ti, Manuel? ¿Por qué Dios te eligió? ¿Porque eres mejor? No, hermanos, yo puedo decirles que soy peor en muchas cosas, pero por eso mismo entiendo que esa gracia yo no la merecía y Él me la dio. Es más, yo ni siquiera la conocía. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, como Lázaro. Como dice, Lázaro, ven fuera. O sea, automáticamente de muerte a vida. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Regenerarnos solamente lo puede hacer el Señor. Nuestra voluntad humana no. Eso sí, una vez que ya hemos sido sellados con su Espíritu y hemos sido hechos hijos de Dios, pasamos a ser su pueblo, eso sí, el Señor puede fortalecer nuestra fe. Podemos decirle, Señor, danos más fe, fortalécenos la fe. Claro que sí. Señor, toca mi corazón y continúa transformándome. Eso sí, porque es el proceso de discipulado y de santificación. Pero no quiere decir que nosotros tengamos mérito alguno para haber sido hijos de Dios. ¿Y por qué les hago estas preguntas y estas reflexiones? Porque lo que quiero es que también ustedes se confronten como yo ante lo que realmente creemos y lo que entendemos por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Vale, ¿qué es la fe verdadera en Cristo entonces? Creer en la vida, en la muerte y resurrección de Cristo. Claro que sí, esa parte de creer ya la vimos. Rendir nuestra vida a la verdad del Evangelio. Esto no lo hacen los demonios ni la gente que intelectualmente cree. Arrepentirnos de nuestro pecado porque entendemos nuestra condición previa. Sabernos justificados por gracia. Y una vida regenerada da un testimonio público de que actuamos y vivimos más allá de nuestras palabras. Actuamos y vivimos más allá de nuestras palabras. Dice, que tus acciones suenen tan fuerte que tus palabras no puedan escucharse. Que tus acciones suenen tan fuerte y que tus palabras no puedan escucharse. Y me acordé ahora en este momento de lo que decía uno de los teólogos que estaba yo leyendo en las teorías sistemáticas. Dice, a los que la iglesia local nos permite tener esta responsabilidad, el Señor nos pide más cuentas, porque nos toca hablar, pero nos toca cumplir el doble, porque si no, es a Jesús, es al nombre de Cristo, al que nosotros vituperamos. O sea, es todavía mayor. Por eso a veces no queremos hablar de estos temas, pero tenemos que hablar de estos temas. Porque si no, no crecemos en la fe verdadera. Y la fe verdadera produce obediencia y fruto. Obediencia y fruto en todas sus formas. No es perfección, sino transformación. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Moldéame, transfórmame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. No es perfección, pero es transformación. Y arrepentimiento y confesión de pecados, hermanos. A veces en la oración audible, pero a veces en la que no escuchamos. Dice, arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Claro, eso se lo dice una persona que no tiene una fe verdadera y dice, bueno, ¿de qué va? Pero entre nosotros es bueno recordar eso. Y confianza absoluta y suficiente en Cristo y en la obra en la cruz.
Miren, la cruz, la salvación, y entonces viene el fruto, viene la obra, viene el testimonio. Sin la obra de Cristo no hay salvación, pero para creer en la obra de Cristo, primero tenemos que haber sido regenerados. Cuando ya hemos sido regenerados, ya entonces estamos justificados y hemos sido adoptados, y entonces ahora sí empieza nuestro caminar con el Señor, nuestra comunión con el Señor, que esa no la debemos perder. Aquí es la parte, pues, uno de los versículos que genera una cierta confusión en algunos casos. Dice, es Romanos 3, 21 y 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia es Cristo, Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ya hemos visto quiénes son los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, justificación, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿No podríamos entender esto si el Espíritu Santo primeramente no nos hubiera puesto esa fe? O sea, nosotros creemos que la fe es nuestra. No, la fe es un don de Dios. Después, en un corazón regenerado, o sea, es como si volviéramos a nacer, entonces ya voluntariamente acepto a Cristo. Eso sí, lo verbalizo. Y yo, Manuel, conscientemente, con mis 5 sentidos y mis emociones, digo, Señor, tú eres el Señor de mi vida, y lo manifiesto públicamente. Sí, pero eso es una externalización de la obra que primero ya hizo el Señor en mí, porque yo estaba muerto, hermanos. Esa es importante y gratificante entender eso. Y ahora sí, claro, algunos dirán, no, Manuel, pero a ver, ¿de qué vas, Manuel? Dice, si hay un versículo de la Biblia que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense 3 matices importantes aquí. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí es la parte externa. No nos podemos quedar hasta esa coma, hermanos. Es importante, pero no es lo único. Y creyeres en tu corazón. Ese creyeres en tu corazón, esa es la fe verdadera. Y esa fe la pone el Señor como un don por gracia. No es mía. Me la dio el Señor. Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón, fíjense cómo el evangelista cambia, Pablo, perdón. Cambia y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque lo has externalizado, pero lo que hay en tu corazón. Si solo no es de lo externo a lo interno, es de lo interno a lo externo. Son los 2 matices. Y el tercer matiz, que nunca tomamos en cuenta el contexto. Fíjense lo que nos dicen los estudiosos. Dice, ¡ojo! Para que veas que eso no se debe tomar como una afirmación a que solamente por una confesión que hiciste un día eres cristiano. Contexto. Pablo le habla a los romanos porque en ese momento en Roma, cosa que no hemos vivido, al menos no ahora en Andorra, o al menos yo no, o no he sabido, pero los perseguían, los mataban, los ultrajaban, y dice, entonces, en ese contexto, la idolatría y el culto al emperador del Imperio Romano era lo máximo.
Todos tenían que rendirle pleitesía en lo público y en lo privado, y todo era para el emperador romano. ¿Qué pasa? Que confesar a Cristo era un acto de valentía y riesgo de vida, no un ritual vacío, sino una declaración radical de fe. Por eso Pablo hace énfasis, porque dice: hey, hermanos romanos, ¿verdad que el Señor ya los ha transformado? Sí, Pablo. Bueno, pues confiésenlo. No, no. Si ya me transformó el Señor, ya con eso basta. No, confiésalo. Pero eso no se debe entender a que ahora hacemos un llamado público y alguien dice: yo creo en Cristo, y ya eres cristiano. No confundamos. Son cosas totalmente diferentes, que deben ir acompañadas, sí, pero lo principal es la regeneración por medio del Espíritu. Y eso es solo por gracia. Conclusión: la salvación, hermanos, es una obra soberana de Dios. Si no hemos entendido la soberanía de Dios, difícilmente vamos a entender la salvación. La salvación nos permite a los cristianos examinar nuestra fe en Cristo. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? Dice: no se obtiene de repetir una frase vacía ni de una muestra externa. Y la fe transforma el corazón y produce una vida de discipulado, de obediencia, de aprendizaje, de comunión, de amor por el prójimo, de los frutos del Espíritu, de unidad. ¿Vivimos una fe transformadora o solo vivimos con una fórmula vacía? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está vuestra fe? ¿Cómo está? Dice que, y con este simbolismo acabo, dice que los anteriores reformadores de Wesley, Calvino y Lutero hacían siempre una gráfica y le decían a alguien: oye, ¿quieres entender cómo es la fe? Sí, dice: pues mira, ¿tú crees que esta silla? Y le mostraron una silla, imaginemos esta silla, ¿no? Le decían: ¿tú crees que esta silla que está aquí sirve para sentarse? ¿Tú crees que esta silla sirve para sentarse? Sí, le decía a la persona: sí, vale. Dice: ¿y tú crees que esta silla esté hecha de plástico? Pues sí, sí lo creo, lo estoy viendo. Dice: ¿y tú crees que esta silla, si tú te sientas, te aguante? Pues no sé, dice, no me he sentado. Bueno, es que eso es la fe. La fe incluye todo eso, incluye que la estás viendo, que sabes que es una silla, que está hecha de este material, pero que incluso estás confiado de que si te sientas, te aguantará. Es para entender que nuestra fe verdadera depositada en la persona de Cristo debe ser de una confianza plena. Y cuando hablo de confianza plena, significa a ciegas. Rendir nuestra vida a Él significa plena y absolutamente. Tú eres quien me controla. En mi ira, en mi angustia, en mi enfermedad, en mi tristeza, en mi pobreza, en mi riqueza, en mis decisiones, en mi matrimonio, en mi trabajo, en la iglesia. Es así como debemos entender una fe plena en el Señor.